Vamos entonces a compartir. Y vamos a seguir adelante con toda esta situación, con toda esta revolución que fue la que cambió la historia reciente de Europa y lógicamente su influencia se hizo también sentir aquí en toda la América. En pocos días se escribe una nueva constitución llamada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este atrevido documento, las arcaicas distinciones de clases son abolidas y todos los hombres son considerados totalmente iguales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración promulgada por la Asamblea Nacional en la que se decía que la soberanía pertenecía al pueblo, a la nación. No se hace mención alguna al rey en todo este documento. Por tanto, con la presentación del mismo, la propia Asamblea estaba haciéndose con el poder. Con la nueva Asamblea Nacional como portavoz, los ciudadanos de Francia se dispusieron a cambiar toda la estructura de su sociedad. Exigían una monarquía constitucional, unos derechos iguales para todos los hombres y unas leyes razonables en las que basar la justicia. Para que se oyeran más las voces de la revolución, Robespierre exigió la libertad de prensa, que había sido censurada en el antiguo régimen. Como resultado, la prensa libre la encabeza l'ami du peuple, el amigo de la gente. Un periódico radical lleno de sermones sarcásticos y provocadores. Es la creación de un exmédico, Jean-Paul Marat. Después de un periodo de fracasos profesionales, Marat acabó viviendo... Ya lo hemos visto, ¿cierto? Sí, profe, ya lo habíamos visto. Sí. Acepta firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la multitud continúa aumentando durante la noche. Pueden obligarles a hacer lo que la gente de París quiera. París decide que necesita volver a obtener el control de su país y sabe que solo puede hacer político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culot de los aristócratas. Tantos hombres al frente a luchar, París se queda indefenso, con las cárceles llenas de prisioneros políticos. Un miedo inquietante inunda la ciudad. ¿Los derechos de los hombres? ¿Es esta la libertad de la naturaleza humana? Los tiranos más salvajes que vagan a cuatro patas por los territorios inexplorados de África son incluso superiores a estos animales parisinos de dos patas. La revolución ha tomado un rumbo intolerable. Incluso Robespierre se da cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos, que la gente no puede dirigir sola la revolución. Necesitan a alguien que les guíe. Una mano de hierro. Gracias al poder de sus palabras, el incorruptible salta a la palestra como el... Vamos como por acá, ¿verdad? La entrada de Robespierre en este... hombre que puede guiar a la revolución. Robespierre, que anteriormente había... Como hemos visto hasta acá, ahora sí, más o menos por aquí vamos. Pensé que era... la situación está fuera de control, la gente mata, es una anarquía, un desorden total, y entonces es cuando aparece la figura de Robespierre, el famoso incorruptible, quien dice: yo soy el que voy a dirigir y yo soy el que voy a decir qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace y todo. Pero lo que generalmente sucede en toda sociedad y en todo momento histórico, cuando a una persona se le da demasiado poder, abusa, no tiene control del mismo y empieza a jugar a ser Dios, diciendo quién vive, quién muere y así sucesivamente. Ha apoyado la monarquía constitucional, ahora cree que ya no hay sitio para un rey. Se toma una decisión trascendental. Francia llevará a juicio a su propio monarca. Con el veredicto reducido a una mera conclusión, el único debate sobre la mesa es la condena. Los moderados, los girondinos, piden que no se acabe con su vida. Y esto les deja a un lado de la convención. A los girondinos se les planteaba una cuestión importante en lo que se refiere al rey, porque aunque ellos estaban convencidos de querer una república, no estaban tan seguros de que fuera necesario matar al rey. Los jacobinos, que querían la sangre del rey, superaban en número a los girondinos.
¿Por qué los jacobinos querían matar al rey? Yo creo que porque, como muy bien dijo Robespierre, para que la revolución pueda vivir hay que matar al rey. Si está bien que haya un rey, entonces algo va mal en la revolución. En todos los sistemas que existen, solo hay un castigo para la traición, y esa es la muerte. Por tanto, en ese sentido, si el rey es culpable de traicionar a su país en tiempos de guerra, entonces la conclusión es que debe sufrir la muerte de un traidor. El 20 de enero de 1793, Luis XVI es declarado culpable. Se dicta sentencia. El rey debe morir. Esa noche se reúne durante un rato con su familia. Él está calmado y entre los llantos de sus familiares les promete que volverá a la mañana siguiente para despedirse definitivamente. Pero no lo hace. No puede soportar la angustia de su familia y debe guardar fuerzas para afrontar la guillotina. A la mañana siguiente, un carruaje lleva a Luis XVI al patíbulo. Estoicamente camina hacia la guillotina. Intenta dar un discurso. Confío en que mi muerte sirva para hacer feliz a mi pueblo, pero siento pena por Francia y temo que pueda sufrir la ira del Señor. Pero los guardias silencian sus palabras con el ruido de los tambores. A las 10:22 de la mañana se acaba con la vida del hombre que fue rey de Francia. Desde la prisión del templo, María Antonieta oye los disparos de los cañones, anunciando la muerte de su marido. Se desploma del disgusto. La sangre del rey es derramada. La revolución victoriosa. Pero los enemigos de la revolución pronto reclamarán su propia victoria. ¿Su objetivo? El hombre que está pidiendo que rueden tantas cabezas. Jean-Paul Marat. La ejecución del rey Luis XVI marca la victoria definitiva para los revolucionarios. Un momento cumbre en el que la joven nación, la República Francesa, nace literalmente de la sangre. A finales de 1792, los radicales jacobinos, por miedo a que la nueva revolución corra peligro de ser saboteada por los traidores, deciden utilizar medios cada vez más violentos. Pero los girondinos, que representan a los campesinos franceses, quieren frenar la creciente violencia por miedo a que desencadene una guerra civil. Su mayor oponente, Jean-Paul Marat, responde a los girondinos con furiosas palabras en su periódico, publicando los nombres de aquellos que él cree que están conspirando contra la revolución. Marat, que anteriormente había exigido la ejecución de 200 personas, ahora pide la de más de 200.000. Cuando observas el periodismo de Marat, te das cuenta de que tiene un principio básico que es el de ser más radical que nadie y exigir que se mate a la gente. Si observas el periodismo de Marat, todo el rato dice, con solo cortar unas cuantas cabezas, todo irá bien. Y cuando las cosas no van bien, si cortas unas cuantas cabezas más, todo irá bien. De repente, los parisinos empiezan a matar a gente y Marat es el primero que quiere llevarse el mérito por eso. Pero el movimiento radical no ha llegado a todas partes. La gente de las afueras de París está furiosa con la creciente brutalidad de los jacobinos y piden que pare el derramamiento de sangre. Este mensaje llega a oídos de la encantadora Charlotte Corday, una chica provinciana sencilla pero a la vez segura de sí misma.
Charlotte Corday es una mujer corriente de la ciudad de Caen que está horrorizada por las muertes que están sucediendo y quizás con razón considera que Marat es el principal responsable de todo esto. Él ha jugado un papel decisivo en el radicalismo de la revolución. La gente seguía pidiendo que rodasen cabezas. 13 de julio de 1793. Charlotte Corday llega a París. Sabe que el amigo del pueblo tiene una política de puertas abiertas y que a Marat se le puede encontrar en su casa a cualquier hora, dándose baños medicinales. Corday le visita con la excusa de que tiene una lista de traidores, de aquellos que están colaborando con los enemigos extranjeros para acabar con la revolución. Marat le pide la lista, prometiendo a Corday que los traidores serán guillotinados al día siguiente. Y cuando se la da, coge una daga, un pequeño puñal, y se lo clava en el pecho. El llamado amigo del pueblo muere en el acto. La furiosa voz de su periódico es silenciada. Cuando la revolución se convierte en un baño de sangre, es muy fácil echarle la culpa a él, y por supuesto eso fue lo que hicieron los que le odiaban o le temían. Y esa es una de las razones por las que Charlotte Corday lo asesina en 1793, porque cree que él es el responsable de muchas de las sangrientas atrocidades que han ocurrido. Corday no intenta escapar. En el juicio, declara que no está arrepentida. ¿Qué esperaba conseguir asesinando a Marat? La paz. Ahora que está muerto, volverá la paz a mi país. Charlotte Corday es rápidamente ejecutada y su sueño de paz muere con ella. Ha matado a Marat el hombre, pero ha creado a Marat la leyenda, y su famosa muerte es retratada por un pintor revolucionario, Jacques-Louis David. Se convirtió en un mártir. Se convirtió en algo casi como una figura religiosa. Había gente que incluso le rezaba. Decían, corazón de Jesús, corazón de Marat. En su funeral llegaron a hacer cosas como coger el baño donde le habían matado y ponerlo en el altar casi como si fuera una especie de crucifijo. Aquí se ve pues lo que la gente llega a hacer cuando no tiene centradas las cosas, ¿no? Primero pues hay que analizar lo complicado del trabajo de Marat. Es una situación para uno analizar profundamente y decir, bueno, este personaje, ¿por qué llegó a esas instancias, no? Profe, pero una preguntita, pero en realidad ese señor sí tenía la culpa de todas las muertes, ¿o no? A ver, se lo pongo con el siguiente ejemplo. Tú propiamente puede que no tengas la culpa de que hagas algo, pero si incitas a la gente tienes algo de culpabilidad, ¿sí? Te lo voy a poner con ejemplo del bullying, ¿sí? Tú de pronto directamente no eres la que le dices a esa persona bullying directamente las palabras, pero le dices a tus amigas, imagínate que tú estás en un grupo donde tus amigas dicen, uy, no, esa china hace esto, esa china, son todo invento, ¿no? Sí, entonces puede que no seas la que directamente lo hace la autora material, pero es la autora intelectual. Entonces Marat es responsable intelectualmente porque él en su afán de que todo eran enemigos, veía enemigos por todas partes e incitaba a tratar en vez de motivar a que, bueno, ya se depuso al rey, ya murió ya hay un nuevo proceso, ya hay una nueva nación que están haciendo, hombre, vamos a dedicarnos a hablar, vamos a echarle agua al fuego, y lo que hacía Marat era echarle gasolina al fuego, ¿sí? Entonces, en una situación tan caótica, tan loca, entonces ya no decía que había que asesinar a unas cuantas, sino, miren las cifras, ya no hablaba de 2.000, sino de 200.000 personas. Él, cualquier palabra, o sea, se suponía que estaban tratando en contra de un sistema tiránico, de un sistema que decía que solamente era lo que el rey decía.
y ahora pasan supuestamente a los derechos del hombre, a una supuesta mejora, una representación del pueblo, pero entonces ahora puede que no sea el rey, pero es todo lo que ellos dicen y todo lo que sea contrario a eso, sea bueno, regular o malo desde su perspectiva, perdón, todo lo que sea regular o malo hay que acabarlo. Entonces, miren las ironías. ¿Cómo es posible que uno pueda decir, hablar de que aquí no hay democracia, pero cuando uno tiene el poder solamente uno es el que vale? Entonces, toda persona que trata de decir en su discurso que solamente su opinión es la verdad, su opinión es lo correcto y lo demás es en contravía y hay que aniquilarlo, pues obviamente es una persona que no es demócrata, que no habla de participación y que no amplía su espectro de posibilidades, que eso es lo que viene siendo Marat, más adelante también Robespierre y otros más. ¿Sí? Y eso es lo que sucede hoy también en nuestros días, cuando alguien se atreve a decir que es el único que tiene la verdad. El único que tiene la verdad es Jesús. De resto, todos nosotros estamos sujetos a muchísimos errores. Entonces, sí, Marat era muy responsable de todo esto. Solamente que esta niña que termina matándolo, se equivoca al pensar que matándolo a él se acaban las cosas, ¿sí? Porque lo que él había hecho ya estaba andando, ¿sí? Quizás si ella lo hubiera pensado mucho antes y no hubiera dejado prender tanto la llama, ya. Pero cuando ya la llama estaba andando y tratar de quemar el cerillo o matar el cerillo que la inició, no, eso ya era que buscar otras maneras. Y más adelante lo que vamos a ver que aparece, lo que viene. Si te fijas en el cuadro de David de la muerte de Marat, el cuerpo de Marat está colocado exactamente igual que el cuerpo de Jesús en las representaciones clásicas de la piedad, el descenso de la cruz. Así que, claramente, se está asociando a Marat con Cristo. Y Marat representa una nueva especie de Dios en la República Radical. Entonces, miren cómo las personas cuando quieren manipular las situaciones, miren lo que dice ahí, el cuadro que se presenta ahí es un cuadro en el que se asemeja a Jesús, ¿sí? Y muchos de los elementos, los políticos siempre han sido expertos en manipular las masas, tratando de decir, ya sean con discursos, ya sean con figuras, ya sea con palabras, ya sea con hechos y toda esa serie de cosas más. Miren, siempre que ustedes vean una noticia me dicen, miremos realmente esto a quién beneficia, por qué se está haciendo este tipo de cosas y no crean lo primero que viene, porque generalmente la manipulación tanto de las noticias, de las informaciones, ¿sí? Hay que mirar de dónde vienen y si realmente son honestas y sinceras, ¿sí? Entonces, trataron de ponerle figura pública para endiosarlo. Por eso ella se equivoca que acabando solamente con Marat, no, ya la situación estaba andando y lo que viene después es peor de lo que ella se imagina. Robespierre está celoso de la adoración por Marat, pero él, siempre tan pragmático, dirige su atención a los asuntos más urgentes. Porque aunque Marat haya muerto, sigue habiendo otros que quieren que se derrame sangre. Sangre real. La Conciergerie, la oscura antecámara de la muerte. 8 meses después de la ejecución de su marido y apenas unos días después de la ejecución de Charlotte Corday, encierran aquí a María Antonieta en una horrible celda totalmente sola. Una de las cosas más terribles que le suceden a María Antonieta es que después de la ejecución de Luis XVI, le quitan a sus hijos. Sus hijos eran lo más importante para ella y sabía que los revolucionarios someterían a su hijo a terribles torturas para que se olvidase de sus orígenes reales. Y parece que ella estaba en lo cierto. En tan solo un par de años, su hijo murió por causa del terrible abandono y las torturas a las que era sometido. María Antonieta, la que fuera una joven presumida, tiene ahora solo 38 años, pero la revolución la ha envejecido mucho más. María Antonieta era una mujer muy guapa, elegante, hasta que llegó la revolución. A partir de 1788 empezó a adelgazar. El pelo se le llenó de canas, dejó de ser coqueta y de ponerse guapa. Adelgazó muchísimo. El día del juicio estaba irreconocible. El 15 de octubre se celebra el juicio de María Antonieta y es acusada de traición y de dilapidar los fondos nacionales.
Las pocas pruebas que se presentan son basadas en espantosos y vengativos rumores. Una acusación se añade a la lista. Es acusada de incesto con su hijo. Ante esta acusación, María Antonieta se alza para defenderse. Apelo a la conciencia y a los sentimientos de todas las madres presentes para saber si hay alguna de vosotras que no se estremezca ante la idea de semejante horror. Y en ese momento hubo un cambio de tercio porque todas las mujeres se sintieron culpables y se dieron cuenta de que habían llegado demasiado lejos con esas acusaciones. María Antonieta tiene esperanzas de que, en un momento de compasión pública, la deporten a Austria, pero sus esperanzas se echan por tierra cuando se entrega la sentencia. Correrá el mismo destino que su marido. María Antonieta estaba en cierto sentido condenada desde el principio. Era el símbolo de la alianza austríaca que había demostrado ser desastrosa para Francia. Ella era, junto con su marido, el hazmerreír de la gente debido al aparente fracaso sexual de su matrimonio. Y ella era un símbolo de la cultura monárquica en una época en la que la propia cultura monárquica era vista como algo totalmente corrupto y perjudicial para el país. Así que por todas estas razones, era odiada como ninguna otra reina había sido odiada jamás. Era vilipendiada e injuriada. Desde su celda, María Antonieta escribe una última carta despidiéndose de sus hijos y de su familia, prometiendo ser valiente. Le cortan su pelo blanco y largo para prepararle para la guillotina. Le atan las manos con firmeza. Mientras es escoltada para salir de la prisión, tiene la esperanza de que llegue un carruaje. En vez de eso, es una carreta, la carreta donde van los criminales comunes. Ella esperaba que cuando la llevasen al patíbulo recibiría el mismo tratamiento que recibió el rey, lo que suponía subir en un carruaje cerrado para que la multitud no pudiese llegar hasta ella. Pero la pusieron en una carreta abierta y la gente le gritaba todo tipo de cosas horribles, terribles amenazas. Apenas la sombra de la soberana que fue, María Antonieta mantiene su dignidad de reina mientras desfila por las calles de París. Su nombre y las acusaciones contra ella se leen en voz alta. La última reina de Francia ha muerto. Varios días después, tras incontables ejecuciones, un miembro de la Convención Nacional comenta lo absurdas que son estas masacres, y sus aliados, uno detrás de otro, son guillotinados. Él dijo, la revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos. Danton le contesta, las revoluciones, amigo mío, no son un camino de rosas. El derramamiento de sangre solo acaba de empezar. Septiembre de 1793. 4 años de revolución y Francia está siendo totalmente destrozada. En las provincias se producen violentas insurrecciones. Y en la guerra contra Europa están perdiendo a muchos hombres. Tras sufrir una terrible derrota, los británicos toman la ciudad costera de Toulon. Europa está minando cada vez más las fronteras francesas. Francia es el país más grande y más poblado de Europa Occidental y tiene un gran poder militar. Y claro, cuando empezó la revolución, un montón de sus tradicionales enemigos y también un montón de sus tradicionales aliados pensaron, sí, esta es nuestra oportunidad, no para hacerse con algún territorio de Francia, sino para enriquecerse a su costa y debilitarla, para siempre. Francia está aislada de toda Europa. Gran Bretaña la está bloqueando y Austria y Prusia están atacándola e invadiéndola.
La gente de París tiene miedo de que la victoria de la contrarrevolución dé lugar a un baño de sangre. Danton y Robespierre, los mejores oradores de la convención, se dan cuenta de que para poder salvar la revolución tienen que atacar. Convencen a sus compañeros para establecer una nueva y amenazadora ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de una igualdad sagrada. Es el momento de imponer esta igualdad mediante leyes que hagan justicia contra los traidores y conspiradores. Haced que el terror esté a la orden del día. Esto inicia un nuevo capítulo en la revolución. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En un increíble cambio de tercio, los revolucionarios suspenden la nueva constitución y todos los derechos que garantizaba. Se colocan policías de paisano por todo el país. Cualquier persona sospechosa de realizar actividades contrarrevolucionarias es perseguida. Mírense en otra vez las paradojas de la historia, ¿no? Una revolución que se crea porque no hay derechos, porque se los quitaban, porque la nobleza, porque el clero se los quitaba. Ahora mismo la misma revolución quita los derechos. Y una persona podía ser muerta simplemente porque caminó después de cierta hora, porque saludó a cierta persona, porque se vistió de alguna manera específica, o porque simplemente, qué cosa terrible, se atrevió a dar su opinión sobre algo y esa opinión no estaba acorde a los que en ese momento dirigían la nación. Y este sistema siempre se ha utilizado, siempre, niños. O sea, no solamente fue en la revolución, en la actualidad. Cualquier persona que se vaya contra un sistema, mire lo que pasa en Cuba, mire lo que pasa en Nicaragua, Venezuela, Colombia, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Una persona con suficiente liderazgo que se atreva realmente a ir en contra puede ser asesinada o, lo que sucede también en muchos casos, puede ser desprestigiada para que sus palabras no sean creídas, puede ser, le colocan una serie de trampas y demás para que todo esto la lleve a una situación terrible. Entonces, ¿qué se ve aquí? Pues el modus operandi que siempre han utilizado los poderosos, acallar de alguna manera las voces críticas. Metida a un juicio rápido y mandada a la guillotina. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Lo que ellos entendían como terror se basaba en sembrar el terror en los corazones de los enemigos de la República. Por lo tanto, digamos que o estaban muertos de miedo o eran arrestados y liquidados. La más mínima sospecha podía mandar a cualquiera al patíbulo. Políticos que hablasen bien de la difunta monarquía, cualquiera que utilizase el antiguo monsieur o madame en vez del nuevo vocablo, ciudadanos. El miedo llena el aire. Los vecinos denuncian a sus vecinos. El incesante movimiento de las carretas de la muerte resuena en todas las calles de París. La gente está totalmente pendiente de las ejecuciones. Saben que en París hay policías de paisano, bastantes policías de paisano por todas partes, de pie en la cola del pan, escuchando lo que las mujeres dicen y arrestándolas si no les gusta lo que oyen. Podían arrestarte por quejarte por lo caro que estaba el pan. Podían arrestarte incluso por no estar demasiado contenta con el curso que tomaban las cosas y con el éxito de la revolución, así que en realidad casi todo lo que comentaras podía traerte problemas. La Asamblea constituye un tribunal revolucionario, acelerando los juicios y las ejecuciones con una eficacia implacable. Para consolidar el poder, forman un consejo de 12 hombres y lo denominan el Comité de Seguridad Pública. A la larga, el poder tuvo que ser delegado en un grupo más pequeño, que se convirtió en el Comité de la Seguridad Pública. Al final eran 12 personas que gobernaban Francia como una dictadura colectiva. Por sus discursos magistrales y su visión revolucionaria, Robespierre enseguida se convierte en el portavoz del comité. Y su voz está pidiendo que se derrame más sangre.
Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La iglesia ya está siendo atacada y él se queda de brazos cruzados mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques René Hebert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. La superstición, el fanatismo, eso es de lo que trata la religión y por tanto lo que tenemos que hacer es erradicar todo eso. Las calles que llevaban la palabra San son cambiadas de nombre. Los iconos religiosos son destrozados y reemplazados por tributos al nuevo santo, Marat. La iglesia parecía simplemente ser el enemigo de los revolucionarios radicales. A las iglesias y las catedrales les arrancan los altares, rompen las vidrieras, rompen las estatuas, simplemente destrozaron toda la riqueza de la iglesia. Por supuesto, a los europeos esto les chocó, incluso más que la muerte del rey. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Termidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. El calendario revolucionario seguramente fue diseñado como una especie de arma contra el cristianismo, contra la creencia cristiana. Por supuesto, al tener una semana de 10 días, la gente ya no sabría cuándo era domingo. Eso era lo que esperaban. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, al oeste de Francia, también se ha convertido en bastión de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí son hundidas sin piedad. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la Marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. Durante un tiempo, el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país, la unión del gobierno, y para luchar en lo que fue, después de todo, una guerra en varios frentes, en el frente este, en el frente norte, contra enemigos externos. Una guerra civil en la zona de la Vendée, que fue la más sangrienta de todas, y también una guerra civil contra los girondinos y otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí. Y no parará hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre. Bueno, hasta aquí todo lo que ustedes han visto es unas ideas que tenían un sentido lógico, el hecho de buscar un equilibrio, unos derechos, el hecho de buscar la posibilidad de participar, pero
cuando son mal dirigidos, mal encausados, y como ustedes vieron también, cuando se pierde de alguna manera el sentido ético y moral, no solamente en el término cristiano, ético y moral de la perspectiva cristiana, sino en general, la ética y la moral, el respeto a la vida, pues no hay cosas que frenen. Como ustedes vieron, simplemente por pensar, por decir, Monsieur y Madame, que son términos que, sí, supuestamente eran monárquicos, entonces ya por usted pronunciar simplemente una palabra, ya usted está en contra de la revolución, ¿sí? Y había, o sea, se volvió una cacería, lo que se conoce como una cacería de brujas, porque cualquier cosita que usted dijera podía ser usado en su contra. Y personajes que supuestamente buscaron libertad, buscaron democracia, buscaban los derechos, ahora son más tiranos que el mismísimo rey. Entonces, ¿qué es lo esto qué enseñanza nos deja y nos aplica para hoy para nosotros, ¿no? Y es el hecho de que hoy día en muchos países que supuestamente hay democracias, eso como tal no existe, porque el atreverse a hablar en contra de, sí, puede causar muchos problemas. Puede que de pronto nos lleve a la muerte, pero eso no significa que no le quiten derechos. ¿Qué pasaría si empezamos a hablar muy mal del Congreso, muy mal, y con hechos reales, sin ir en insultos, nada de eso, sino con realidades? Los pueden vetar, pueden quedar sin trabajo. Hoy en día, ¿cuántas personas nos están perdiendo la posibilidad de perder sus contratos, trabajo y demás simplemente y a cuántas personas no amenazan simplemente por atreverse a pensar? ¿Y a cuántos no asesinan porque están miren, los líderes sociales, ¿por qué los matan? Porque están en contra de intereses económicos muy fuertes. En este momento la economía y el poder son cosas impresionantes. ¿Qué pasa con los narcotraficantes? Ellos también. O sea, todo lo que los amenace, todo lo que considere simplemente muerte, porque no hay una libertad real en el mundo para decir esto otro lo digo. Vamos a mirar estos 10 últimos minutos en la clase de mañana. Y hacer pues un análisis de lo que significó la Revolución Francesa y cómo esta termina siendo, aunque su base era buenísima, acabar la tiranía de parte de unos reyes, sin embargo, mal manejada, miren la situación a donde se llevó. Porque lo único que hay intereses particulares, egoístas y demás, por hacer lo que a mí me gusta, por hacer lo que a mí me conviene, pero no realmente por hacer lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar la clase, ya nos queda un minutico más o menos, y que ustedes analicen bien todo lo que significa el desenfreno del ser humano, cuando no hay ideas claras, cuando no hay un norte definido, cuando las personas creen que solamente el criterio de ellos es el que vale y así sucesivamente. Entonces nos vemos mañana, chicas. Sí, mañana pues terminamos esto, definimos algunas notas, hacemos autoevaluación y demás y dejamos listo pues ya para sus notas para este final de periodo. Listo, bueno. Se portan muy bien. Me saludan a Nicole, no sé si no se ha conectado tampoco. Y se portan muy juiciositas. Bueno. Bueno, sí. Chao, profe. Chao, niñas, que estén muy bien.